Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Les saluda el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay, para todos nuestros queridos hermanos y amigos de esta hermosa República del Paraguay. Que el Señor les bendiga, sea el Shalom. Después de algún tiempo nuevamente nos estamos reencontrando. También saludamos a la amada República Argentina, sea el Shalom, a todos nuestros queridos hermanos y amigos que se van a ir conectando también a esta enseñanza, a esta audición online que procuramos llevar adelante con la ayuda obviamente del Señor. También un saludo muy grande a la República Oriental del Uruguay, a todos nuestros queridos hermanos y en definitiva a todo el mundo. Quisiera saludarlos a todos, pero el tiempo no nos da. Aprovechar esta ocasión para pedir oración. Siempre es bueno pedir oración, orar por el ministerio, orar por la vida de mi esposa, por mi vida, para que podamos seguir adelante enseñando la palabra del Señor, que el Eterno nos dé por sobre todo los recursos espirituales, pero también los recursos materiales para poder llevar la palabra del Señor con toda dignidad, con todo temor, con toda integridad delante de la presencia del Señor, para poder bendecir, para poder por medio de esta palabra despertar, ya que estamos obviamente en la rectísima final. Saludamos a nuestra hermana María Fernández de la ciudad de Buenos Aires, que el Eterno le bendiga. Allí también mi amada esposa Cristina María, saludando a toda la audiencia. Ella obviamente colaborando ampliamente con mi vida y con todos ustedes y con el ministerio para seguir llevando la palabra del Señor. La idea de hoy es terminar la octava parte, la última parte de este material que hemos titulado por la gracia del Señor Los que siguen al extraño. Estaríamos empezando una temática nueva, la gracia verdadera. Siempre digo si el Señor quiere, porque de repente por ahí el Señor me cambia el tema. Creería que no en este caso, pero siempre estamos atentos a la voz del Señor y obviamente el Señor nos viene ministrando, hablando profundamente. Necesitamos salir más seguido, ¿no? Esperamos algunas reuniones que podamos salir en vivo también para impartir algunas temáticas muy puntuales que el Señor ha estado hablando a lo más profundo de mi corazón. Vamos a orar y entramos entonces en la octava parte, la última parte de los que siguen al extraño, y estamos, digamos, terminando la segunda parte de lo que hemos comenzado la clase pasada, que es el tema del rechazo a la originalidad. Padre, te damos gracias. Toma el pleno control y dominio de este lugar y de cada lugar. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, bendice las almas que están escuchando por primera vez. Señor, tú tengas misericordia, tú tengas piedad, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, que podamos alcanzar esta salvación tan grande y también podamos, el tiempo que nos resta, Señor, perseverar en esta salvación sin desviarnos, sin volver atrás, sin mutar, sin rechazar la originalidad tuya, sin rechazar el plan, el propósito, el modelo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, todo plan satánico sea reprendido, Señor. Todo plan de las tinieblas no pueda enseñorearse de ninguno de nosotros, Señor. Trae tu liberación en cada corazón, en cada mente, en cada hogar, Padre. En cada nación del mundo, Señor, seas tú interviniendo, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Aleluya, te alabamos, Señor. Como tú nos vienes hablando, Señor, es hora de detenerse, es hora de pararse en los caminos. Mirad al Señor y preguntar cuál sea el buen camino. Aleluya. Job dijo que él ahora preguntaría y que Dios le hablaría. Aleluya, te damos gracias, Señor. Queremos entender, queremos ser guiados por ti, queremos estar con toda certeza caminando por tus caminos y no por el camino ancho que lleva a la perdición. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendice la entrega de tu palabra, unge mi vida, Señor, para que yo pueda ser un vaso de honra, un canal de bendición,
un instrumento para poder bendecir a mis hermanos, hermanas, a toda alma que tú pongas, Señor, ahora con el deseo de escuchar tu revelación, y decimos amén y amén al Señor. Saludamos también al pastor Miguel y a toda su familia. Que el Eterno le bendiga, querido siervo. Nuestro querido hermano Robert Denis desde la República Oriental del Uruguay. Saludos también para vos, querido hermano, y para toda tu familia. Bien, vamos a continuar. Simplemente quiero dar la definición de rechazo que habíamos ya dado en la clase anterior, hace 2 semanas. Querido hermano Juan, saludos también para vos y tu familia, que el Señor te bendiga. La palabra jafás significa esconderse, así como hizo Adán, ¿no? O sea, cuando uno pierde la originalidad por la rebelión propia, cuando uno rechaza el plan del Señor, lo primero que hace es esconderse. Hay mucha gente que se esconde de lo que realmente el Señor quisiera hacer en su vida. Y no solamente que se esconde yéndose de repente al mundo, sino que muchas veces, como ya lo he mencionado, nos escondemos yendo a congregaciones falsas, a lugares donde hay doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque en ese lugar no se nos va a demandar la verdadera palabra. Estamos buscando un lugar que también se esconde de la presencia del Señor. O sea, en apariencia parecería que no se esconden, son una iglesia que está abierta al público, pero me estoy refiriendo delante de Yahweh, delante del gran yo soy. La palabra jafás significa también disfrazarse, deformar. Tiene que ver con una persona que no quiere inquirir, una persona que realmente no quiere escudriñar, no quiere investigar la verdad, no quiere volver a esa originalidad. A mí me ha pasado con los consiervos, a una breve introducción. A ver, soy un siervo que en algún momento crecí bajo alguna cobertura, había ciertas verdades y había muchas mentiras, y uno se ha salido de todo eso gracias al Señor, porque todos yo creo que pasamos por un proceso, al igual que el apóstol Pablo, ¿no? Que era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hasta que se le reveló Yeshua, el Mesías. Y la mayoría de los consiervos y de los hermanos te dicen, bueno, yo nací con esto, ¿verdad? Pero hermano, no podemos quedarnos con esto. O sea, si naciste en un lugar donde está la originalidad, aleluya. Pero si naciste en un lugar donde no se te dio a beber la verdadera palabra del Señor, tenemos que dejar de rechazar la verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura la conocemos bastante bien. Este versículo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, hermanos, podemos tener 20, 30, 40, 50, 60 años en el Evangelio, puedes tener muchos años de ministerio, pero si nos tenemos que humillar y tenemos que reconocer que hasta este momento no estábamos viviendo de acuerdo al modelo exacto del Señor, o sea, el pueblo de Israel, que ya lo hemos tratado bastante a lo largo de este seminario que estamos llevando adelante, siempre mutó, siempre le dio la espalda al Señor, la gran mayoría, salvo un remanente. Se escondían del plan del Señor. ¿Por qué? Porque una de las debilidades del pueblo de Israel y una de las grandes desobediencias del pueblo de Israel y de hoy en día también del pueblo del Señor es que siempre quiere seguir las costumbres de las naciones. Quieren mimetizar las costumbres de las naciones con el Evangelio, pero usted de eso puede encontrar, como se dice vulgarmente, a ronete. O sea, hay infinidad de congregaciones que no están respetando el modelo original de la palabra del Señor. Entonces estamos viendo la palabra Javá, Jafás. La palabra Javá habla, aparte de esconder, habla de apagar, habla de encubrir. Tiene que ver, vuelvo con esta definición en hebreo porque son muy importantes, habla de endurecer, habla de ocultar. No, hermano, nosotros los siervos del Señor subimos al monte, como el Señor nos estuvo hablando con mi esposa en estos días, como Moisés. Subimos al monte, recibimos la revelación del Señor, Moisés también bajó, y ahí podemos ver, ¿no? Digamos, un ejemplo categórico. Le dijeron a Moisés que se ponga un velo, ¿verdad?
Pablo habla de eso un poco en la carta a los Corintios. Bendiciones, Samara Molinas, que el Eterno le bendiga, gloria al Señor. Entonces vemos que aún el pueblo de Israel no quería toda esa luz. No por nada el Señor le dijo a Moisés, sube tú solo. Primeramente hubo un encuentro así en el Sinaí preparatorio, que fue un encuentro fuerte, por cierto. Y luego el único que pudo subir a la cumbre, porque dice la Escritura que Yahweh descendió hasta la cumbre, estaba en todo el monte, pero él descendió a la cumbre del monte, y el Señor le dice a Moisés, tú solo puedes subir. Los sacerdotes que se santifiquen un poquito, bastante más atrás, por cierto, y el pueblo de Israel, que no se había santificado correctamente, no podía pasar los límites, pero estaban allí. Entonces, mi hermano, un siervo del Señor, verdadero, recibe mucha luz. El rostro de Moisés estaba iluminado, pero ¿qué pasó? Cuando él bajó se encontró con un pueblo que rechazó esa luz. Así como dice la Escritura, el Evangelio de Juan, cuando Yeshua vino, la luz vino al mundo, lo dice categóricamente la palabra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sinceros, aunque esto le duela a más de uno, que hay denominaciones, hay pastores, hay líderes, entre comillas, o gente llamada, tal vez ciertamente por el Señor, pero que ahora está muy desviada en términos espirituales, que no les conviene la originalidad del Señor. Por eso se la pasan diciendo que es muy duro, al Señor le dijeron lo mismo, usted habla mucho de santidad contra el pecado, pero ¿qué otra cosa vamos a hacer? Si ese es el mensaje divino, si eso es lo que nosotros estamos necesitando para este tiempo. Bien, vamos a seguir, habíamos terminado en el libro de Josué capítulo 7, eso ya lo vimos la última clase hace 2 semanas. Vamos ahora al Salmo capítulo 9, versículo 15. Hay otra palabra en hebreo, ya que estamos hablando de rechazar, es la palabra akar. La palabra akar, libro de Strong 5916, que traduce del hebreo al español, significa revolver el agua, significa perturbar. ¿Se acuerdan que habíamos visto que Josué había descubierto que Acán había turbado el campamento y lo tuvieron que apedrear? Eso fue justamente en Acor, que en hebreo se dice Akar. Y hay mucha gente que está turbada y que turba. Hay mucha gente que perturba, hay mucha gente que atormenta. La palabra akar significa atormentar, alborotar. La persona que no tiene la originalidad o rechaza el plan original del Señor, que lo entiende pero que no se quiere someter, termina convirtiéndose tarde o temprano en un perturbador, en un turbador. Yo sé que esta es una palabra fuerte, pero necesitamos del ministerio de la exhortación para arrepentirnos y volvernos al Señor con todo el corazón. Hay gente que siempre está revolviendo en vez de edificar, en vez de ordenar su vida para ayudar a otros a ordenar. Por eso hay familias completamente desordenadas, matrimonios desordenados, congregaciones desordenadas, vidas como Acán, como Coré, etcétera, completamente desordenadas porque no se terminan de someter a la originalidad de la palabra de Dios. Entonces la palabra akar significa revolver, afligir, perturbar, alborotar, atormentar, perturbar, turbar. ¿Se acuerda? Busque el mensaje de la última vez, hace 2 semanas. Decíamos casi al final de ese mensaje que Josué no estaba loco. Josué era un ungido del Eterno. Cuando le dice, túrbete el Señor, algunos pensarán, che, se te fue la mano, Josué. No, no se le fue la mano nada. Estaba hablando de parte del Señor. Hermano, me adelanto porque el Señor está entregando palabra. Una de las palabras que le puedo decir que el Señor ha hablado conmigo en este día, de ayer fue otra cosa, ya lo van a ir escuchando de a poco. Se viene el juicio de Dios. El juicio va a ser la herramienta del Señor para el último tiempo. Es más, una de las herramientas que más va a utilizar el Eterno para con su pueblo tan endurecido, tan alborotador, tan insolente, tan rebelde, tan soberbio, va a ser la herramienta del juicio. Anótelo, anótelo. Vienen llagas, vienen tiempos de mucho dolor, en la angustia me buscarán. No estoy diciendo nada fuera del contexto de la palabra del Señor. Salmo 9:15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. ¡Wow!
El Señor no quiere que estemos hundidos, pero tú te hundes porque tú mismo haces un hoyo. El pecado en términos espirituales, tu desobediencia consciente, tu rebelión al plan del Señor, tu falta de sometimiento, tu falta de humildad hace que te hundas, que te hundas, que te hundas y que te hundas cada vez más. En la red que escondieron fue tomado su pie. Mi querido hermano, yo no quiero esconderme más del Señor. Habla que tu siervo oye. Quiero subir al monte, no quiero bajar a ningún hoyo. Quiero subir al monte. Siempre el Señor estuvo en los montes, en el monte Sinaí, el monte de las bienaventuranzas, en el noroeste, cerca del mar de Galilea, diferentes montes que el Señor usó, bien a la vista de todos, para poder hablar a su pueblo. Salmo 9:16, Yahweh se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Qué tremendo, hermano. La herramienta del Señor será el juicio. El juicio no es la condenación todavía. El juicio, lo explico por aquellos que tal vez nunca me escucharon, el juicio es la evaluación, mishpat. El juicio es el castigo aún del Señor, pero todavía no es la condenación. Pueden ser castigos muy severos, como dice el autor de Hebreos, para que seamos participantes de su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yahweh se ha hecho conocer en el juicio, ya que no lo quieres conocer por las buenas, lo vas a conocer en un momento un poquito más duro. Ya que no lo quieres conocer cuando el Señor te envía un predicador, un siervo, una palabra, una visión, un ángel, una palabra de enseñanza, lo vas a tener que conocer de otra manera, y espero que lo conozcas ahí, porque ya después de eso, obviamente, no hay muchas más oportunidades. En la obra de sus manos fue enlazado el mano, Shelah. Qué tremendo, hermano. Silencio. Entonces, mi hermano, llegó la hora de no convertirnos ya más en personas impías. Ya basta de rechazar. Y alguno dirá, pero ¿cómo, Pastor Chimele? Usted nos habla a nosotros, una gran mayoría supuestamente creyentes. Déjeme decirle que sí, justamente, sé que tal vez hay muchos creyentes, y los creyentes son los que más rechazan el plan del Señor. Si no nos tuviéramos el deplorable evangelio prostituido y extraño, como hemos hablado al principio, que tenemos hoy en día. El evangelio prostituido no procede de gente que entiende la originalidad y la vive. El evangelio extraño procede de personas malas, impías, desviadas, apóstatas, que quieren seguir lastimosamente haciendo de las suyas, apoderándose del reino del Señor, algo que no podrán jamás. El Señor los va a destituir en cualquier momento. Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Sheol, el mundo de los muertos, obviamente, todas las gentes que se olvidan de Dios. Pastor, usted nos está diciendo que las congregaciones, pastores, ministros, supuestamente con credenciales, se olvidan de Dios. Sí, le estoy diciendo eso. No solamente que el mundo se olvida de Dios. Le estoy diciendo que hay mucha gente viviendo en apariencia, hay mucha gente que no tiene una experiencia con el Señor. Hay mucha gente, mi hermano, que no reconoce la Escritura, que la ha adulterado, hizo un revuelto. Y es por eso, hermano, que hoy tenemos un evangelio, a mi modo de ver, tan perturbador. Para muchos no, pero para los que queremos seguir la verdad, ese evangelio es perturbador, porque no es un evangelio verdadero, es un evangelio prostituido. ¿A dónde van a terminar los malos? Van a ser trasladados al Sheol, a la segunda muerte, van a estar en el mundo de los muertos. Primero, cuando alguien muere de acá, va al Sheol, pero luego, obviamente, será arrojado al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Toda la gente que se olvidan de Dios. Si usted se olvida de la palabra, si usted no reconoce la palabra, si usted no aprecia el diseño del Señor y el modelo del Señor, la originalidad del Señor a través de la revelación divina, entonces se está olvidando de Dios. No está reconociendo al Dios verdadero, quiere levantar otra imagen, otro Dios, otro evangelio. Salmo 31, versículo 4, sigamos viendo. Gloria a Dios. Salmo 31, 4, estamos en la sección donde estamos viendo los que rechazan la originalidad del Eterno. Salmo 31, versículo 4.
un versículo acá nada más. Dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Qué lindo, hermano. Muchas veces tenemos que reconocer que los impíos, la gente que nos odia, han escondido una red, lastimosamente, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a salir de esas trampas diabólicas, que el Señor nos ayude a ser liberados de todo engaño, de toda mentira, de toda cautividad. Saludamos a la familia Benítez Romero, nuestra hermana Nancy Campuzano y su familia que también se acopla a la transmisión. Vamos ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, hasta el versículo 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, todos los que pecan y no se arrepienten o endurecen su corazón van a terminar en el Sheol, en el infierno, en el mundo de los muertos. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Y lo que más nos importa de este capítulo, ahora viene en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, se está refiriendo a los días de Noé, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de impíos. ¿Se da cuenta, hermano? Después de 100 años de predicación de la justicia del Señor, a través de este tremendo siervo que era Noé, solamente 8 personas entraron en el arca, que es un tipo de la simbología de la salvación de Yeshua, el Mesías. Y el Señor dice que será como los días de Noé, lo cual nos está hablando, mi querido hermano, que solo un remanente será salvo. No solamente que hay muchos en el mundo despreciando al Señor, sino lo que le vengo hablando hace un instante, dentro de las congregaciones, si no se arrepienten a tiempo y no vuelven al plan específico del Señor, se van a perder. Se van a perder esas personas. Dice acá, entonces, verso 6, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Acá está hablando de Lot. Los otros días justamente estaba hablando de la vida de Lot, cómo él eligió de mala manera ir acercándose cada vez más a Sodoma y a Gomorra. Nosotros, los hijos del Señor, mi querido hermano, tenemos que buscar la dirección del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que seguir el plan original del Señor. No se trata acá de decir, bueno, yo voy a donde yo quiero ir. Yo voy al colegio que quiero, voy al trabajo que quiero, vivo donde quiero, hago lo que quiero, me muevo como quiero. Mucho cuidado con eso, hermano. Por esa razón, Lot perdió a su esposa, casi se pierde él también. Entonces necesitamos inquirir, preguntar al Señor. Eso lo vamos a estar hablando en otra oportunidad. Jeremías 6:16. Mirad, preguntar al Señor cuál sea el buen camino. ¿Qué le dijo el pueblo de Israel al profeta Jeremías en aquellos días? Ellos mismos eran impíos. El pueblo de Israel y los príncipes de Israel le dijeron, no escucharemos y no andaremos. Esa es la realidad hoy en día, mi querido hermano, dentro de las congregaciones. Todo creyente que tenga esa actitud de la cual declara el profeta Jeremías, no importa que tenga la Biblia más grande debajo de su brazo, se va a perder. Querida hermana Emilia de Buenos Aires, que el Señor te bendiga a vos y a toda tu familia. Qué lindo es tenerte acá con nosotros. Entonces, mi querido hermano, Dios es un Dios amplio en perdonar, pero tenemos que volvernos a Él. Él perdona nuestros pecados, pero es para que regresemos al plan divino. Es para que regresemos a hacer su voluntad. La gente dice, no, pero es muy doloroso hacer la voluntad del Señor. Puede ser que sea doloroso, pero es lo mejor. La Biblia dice, mi alimento es hacer la voluntad de Dios, dijo Yeshua. En el Getsemaní, aunque él sudó lágrimas de sangre, dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y qué bueno que Yeshua cumplió con la divina voluntad del Padre, porque hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. Qué importante que cada siervo, cada hermano, cada hermana, cada padre, cada madre, cada hijo, cada persona, cada alma se decida definitivamente a cumplir con el plan original del Señor. Claro, usted me dirá, pero yo no lo sé, suba al monte del Señor, pregúntele al Señor.
Que no se haga, ni en Botaú no se haga el que no sabe lo que el Señor le habló. Yo estoy acá, mi querido hermano, porque el Señor me habló para salvación en primer lugar. Y me habló en primer lugar para convertirme en un siervo del Señor. No me quiero poner demasiados títulos. Siervo del Señor para lo que haga falta. Si hay que enseñar, enseñar. Si hay que profetizar, profetizar. Si hay que pastorear, si hay que visitar. Esa es la voluntad del Señor. Pero la gente siempre está poniendo otra cosa por delante. Siempre primero su propia vida, su propia voluntad, que lo va a llevar al Sheol, al mundo de los muertos. Si usted sigue haciendo su propia voluntad, se va a perder, mi querido hermano. ¿Quién me dijo que usted puede elegir, bueno, si quiero lo hago y si no quiero lo hago? No, el Señor se revela por amor. Y no hay la menor duda que la voluntad del Señor es lo mejor para nosotros. El Señor te va a preparar, te va a ungir para que puedas cumplir con la voluntad de Él. Mire, yo estoy acá, yo cuando veo que estoy predicando y que estoy enseñando y que estoy orando y que estoy trabajando en el ministerio, no lo puedo creer porque yo sé quién era hace 39 años atrás. No reconocía al Señor ni mínimamente. Hermana Miriam, que el Señor te bendiga desde el Uruguay, sean bienvenidos. Juan, amén. Personalmente hoy estoy rozando la apostasía. No me digas, hermano Juan. Justamente por la libertad de las enseñanzas y las prioridades de los siervos por sobre las prioridades del Señor. Qué tremendo lo que estás comentando, querido hermano Juan. Estamos para ayudarte, ya lo sabes. Estoy muy preocupado, mi hermano. Amén. Vamos a estar orando. Ténganlo todos a mi hermano Juan Bautista Galeano, el vive en Pirané, en la provincia de Formosa, en el norte argentino. Estén orando por este hermano que necesita, obviamente, del Señor. Vamos a 2 Timoteo 3:5. Cuánta apostasía está nuestra querida hermana Miriam, una sierva del Señor, una familia hermosa, la familia Hernández, que hace muchos años me recibió en el Uruguay también. Estábamos compartiendo con ella cuánta apostasía también en el Uruguay. Que el Señor pueda colocar su mano poderosa en cada lugar. 2 Timoteo 3:5. Tremendo lo que dice el hermano Juan, y es verdad, cuando un siervo del Señor, que es la cabeza de una congregación, juntamente con el resto del cuerpo de los ancianos, de los líderes, no se dedica a hacer la voluntad del Señor, eso va a traer mucha perturbación. Por eso estamos viendo la clase pasada, Josué capítulo 7, Acán trajo una perturbación al campamento y tuvo que ser apedreado. No solamente los siervos, cualquier hermano que tenga tiempo en el camino, porque somos un cuerpo. Por eso yo les estaba diciendo al principio, estamos pidiendo oración, necesitamos la ayuda en todo sentido para poder llevar adelante este mensaje que creemos que viene de parte del Señor. Conviértase en un ayudador, sea orando, sea apoyando, sea lo que el Señor le diga, porque no se lo voy a decir yo, obviamente, para que realmente esta luz pueda estar llegando. Fíjese que he intentado de hablar para ir al Uruguay, no se abren todavía las puertas, pero el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Cuánta resistencia, porque te dicen, no, ahora, como dice el hermano Juan, los siervos están con otro mensaje, están con otra calecita, lastimosamente. Estamos llegando a esos días, ya estamos en esos días de gran apostasía, donde los siervos y las congregaciones se han desviado, pero están caminando hacia el Sheol, hacia el mundo de los muertos. 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad. Está hablando del carácter de los hombres del último tiempo. Pero negarán la eficacia. Negarán la eficacia de ella. Hay gente que parece piadosa nada más. A esto se evita. Llega un momento, como ya en algunas oportunidades lo he declarado, llega el momento donde usted se tiene que separar de aquellos que se siguen escondiendo de la verdad del Señor. Verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Qué tremendo, ¿no? Gente que parece piadosa, pero son unos inmorales, son adúlteros, son fornicarios, son violadores. Fíjese este desastre que ha acontecido recientemente allí en Córdoba, en Argentina, ¿verdad? Esta chica asfixiada, violentada, el novio, de una señora. Tremendo, hermano.
Fue llevada la jovencita, seguramente engañada. Estamos viviendo los últimos tiempos. Versículo 7 dice 2 Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este es un versículo muy filoso, hermano. Para nosotros, en especial manera, he estado predicando. No es cuestión de aprender solamente anotando. Tenemos que aprender, hermano. Tenemos que vivir la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. No solamente tener un cúmulo de teoría. Es bueno, claro que es bueno, pero todo eso, la finalidad, el objetivo es practicarlo. Dice acá, están siempre aprendiendo. Siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar. Están aprendiendo, pero nunca pueden llegar. Están aprendiendo, pero nunca pueden llegar. Hermanos, yo creo que sí se puede llegar al conocimiento de la verdad. Y no es un conocimiento teórico, es un conocimiento experiencial. Vivir con Dios, caminar con Dios. Él quiere habitar en nosotros. La figura del tabernáculo fue muy gloriosa, pero mucho más glorioso que el Señor ahora está en nuestro interior, día y noche. Dice acá versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Está hablando de dos personas que venían también dentro del campamento de Israel, resistiendo al siervo del Señor. ¿Por qué? Porque no querían la originalidad. Para mí está claro, tengo algunos años de experiencia, tendré algunos más, lo que me resta todavía sobre la tierra, porque un siervo que predica la verdad es rechazado, te miran torcido, te sacan los colmillos, porque obviamente no se quiere la originalidad. Vayamos al circo evangélico en Asunción, en Lambaré, no sé, en Buenos Aires, en Montevideo. Hay muchos circos, pero no queremos estar muchas veces donde está la verdad del Señor. El pueblo de Israel no quería la verdad. Moisés estaba ahí arriba en el monte 40 días, 40 noches, y el Señor le dice, bajá, estos ya se desviaron. No les duró nada. No les duró nada. Y no les duró mucho. A los 3 meses el Señor hace juicio y determina, me habéis tentado ya 10 veces, después le tentaron muchas veces más todavía. Y ahí bajó el martillo y dijo, la generación de 20 años para abajo es la que va a entrar juntamente con Josué y Caleb. Es el carácter, hermano, de la gente. Y estoy hablando más específicamente a los que comen tanta Biblia, pero no viven la palabra, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Quién es el conocimiento de la verdad? ¿Quién es la verdad? Yeshua. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Si tienes relación con Él, vas a conocer la verdad, Él te va a guiar. Él va a dirigir tus pasos. Pero ahí apareció un Janes y un Jambre que resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, desaprobados, réprobos en cuanto a la fe. ¿Dónde estaban dentro del campamento? ¿Dónde está este tipo de gente impía, malvada, como Janes y Jambres dentro del campamento? Gente resistiendo la verdad, gente mintiendo, gente engañando, gente diciendo esto ya pasó y esto ya pasó. Más o menos tenemos que quemar toda la Biblia porque para ellos ya pasó todo. Y no es así, mis hermanos, más no irán más adelante. Por eso le dije que la herramienta del Señor es el juicio. Tarde o temprano el Señor los va a frenar, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Janes y Jambres pagaron el precio, Acán pagó el precio, Coré y su séquito pagó el precio, todos los que levantaron el becerro rechazando la verdad pagaron el precio. La insensatez de los insensatos será manifiesta en cualquier momento. Uno está tratando como instrumento del Señor que la gente deje la necedad, pero si usted no la deja, vendrá el chicotazo, mi querido hermano. 2 Corintios capítulo 11, verso 13. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Pablo con los corintios, que siempre decimos, los corintios eran complicaditos también, con un carácter bastante bravo,
2 Corintios 11, 13 al 15, estos son falsos apóstoles. Y hoy te dicen, no, algunos dentro del cristianismo, no, porque no es bueno hablar de sí. Seguro que no es bueno murmurar, eso por supuesto. No es bueno chismear por chismear. Pero hermano, cuando algo está totalmente equivocado, los que tienen la autoridad moral y espiritual, mirá, estos son falsos apóstoles. Les amamos, que se arrepientan, que se vuelvan al Señor, pues tengan cuidado, estos son falsos apóstoles. Pablo, mi querido hermano, no lo podía hacer callar nadie. 2 Corintios 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, engañadores, significa que se disfrazan. Ahí está la palabra que estudiábamos al principio de rechazar. La palabra disfrazar está conectada con la raíz hebrea de rechazar, porque me disfrazo para rechazar. Me escondo para rechazar, me escondo detrás de una fachada, pero en realidad estoy rechazando esa palabra que viene de parte del Señor, que se disfrazan como apóstoles de Yeshua, pero no lo son. El árbol se conoce por los frutos, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás, el querubín Lucifer, que se rebeló contra el Señor, es el primero que rechazó la originalidad del Señor. Y vuelvo a la carga con esto, la mayoría de los cristianos, mayoría de congregaciones rechazan la originalidad de la palabra del Señor. Pablo dice, toda escritura es útil, no somos quienes, siempre lo digo, para decir esto va o no va, no. Hay un paquete que nos dio el Señor, hay una ley, hay una revelación que ahora va de Génesis hasta Apocalipsis, todo eso tiene que ser enseñado, todo eso tiene que ser recibido, todo eso lo tenemos que practicar si decimos que realmente amamos al Señor. Satanás fue el primero que se apartó del llamado del Señor. Él tenía un hermoso llamado. Se prepararon los tamboriles, él tenía un ministerio tremendo en el monte santo del Señor, pero él rechazó la originalidad del Eterno y quiso hacer otra cosa. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Volvemos con esto, amigo hermano. Hay gente aparentando para captar gente, pero realmente no está viviendo la palabra del Señor. Por eso lo más importante, y esto se viene declarando hace bastante, lo más importante son los frutos. Porque usted puede tener traje y corbata, pollera larga, blusa, perfecto, pero ¿quién es en realidad? Es un lobo vestido de oveja. Por eso, hermano, necesitamos tiempo para observar, para discernir, y también, por supuesto, hay gente que empieza bien y realmente está bien a nivel espiritual, pero eso hay que mantenerlo en el tiempo también. Porque Pablo habla en la carta a los Gálatas, empezaron en el espíritu, pero ahora tristemente están terminando en la carne. Vayamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. Hoy tenemos que llegar de alguna manera y redondear esta última parte, al menos de esta temática. Luego seguiremos con otra temática. Génesis capítulo 3, verso 8. Indudablemente siempre tenemos que ir por el libro de Bereshit, de Génesis en el principio, porque lo que pasó en el principio es lo que sigue pasando actualmente. Y oyeron la voz de Yahweh, Génesis 3:8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Esa palabra esconder en realidad significa que lo rechazaron al Señor. Interesante la analogía, ¿no? Mientras que en el Edén Adán y Eva rechazan la voluntad del Señor, en otro jardín muy lindo también, pero acá en la tierra, cuando Yeshua vino en el Getsemaní, el Señor acepta la voluntad del Padre. Qué tremendo, ¿no? Por eso Yeshua es el segundo Adán que nos puede regresar al Padre, que nos puede reconciliar. En un lugar hermoso estaban Adán y Eva. Nosotros también, si estamos en la presencia del Señor, ahora mismo estamos en un lugar hermoso, nuestra vida es un lugar hermoso, pero de repente nos pica, como se dice vulgarmente, el bichito,
de rebelarnos contra el Señor. Shema Israel, no hay nada mejor que oír al Señor. Israel, oye con atención mis estatutos y mandamientos para que te vaya bien. ¿No te va bien? Seguramente hay que meditar si estás escuchando al Señor. Y no es solamente anotar, es escuchar para practicar. La palabra Shema significa estoy escuchando para obedecer al Señor con ánimo pronto, con gozo, con alegría, con buena voluntad. Génesis 3:8, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ya habían rechazado la voluntad del Señor. Mas Yahweh, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Obviamente que el Señor, por supuesto, lo ve todo, pero hace esa pregunta como para acercar nuevamente la vida de Adán y de Eva, que se habían escondido, ¿no? El Señor tiene su forma, a pesar de que desobedecemos, de hablarnos, de ministrarnos, porque, gloria al Señor, Génesis 3:9, mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Simplemente hasta ahí por hoy, en este momento, en ese capítulo. Vayamos al Salmo 35:7. Salmo 35:7, al versículo 10. ¿Y dónde estás ahora, querido hermano y hermana? ¿Dónde estás? ¿En la arena movediza? ¿Te estás hundiendo? ¿Dónde estás? ¿Estás en la roca? ¿Cómo se encuentra tu mente, tu corazón? Todo tiene que ver con el oír con atención la voz del Señor. Yo no puedo hacer nada, hermano. Tuve que aprender a hacerme fuerte en el Señor. La gente me reclama, usted es muy fuerte, usted es muy duro, porque esta palabra, le digo, esta no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y la transmito con autoridad, pero con gozo, con alegría, con amor, con sabiduría del Señor. Yo no puedo cambiar la palabra, hermano. Ni la quiero cambiar para mí, porque sé dónde voy a terminar. No la quiero cambiar tampoco para ustedes, porque ustedes necesitan también esta palabra. Tenemos que aprender a hacer la voluntad del Señor. No, pero yo quería hacer otra cosa con mi vida. ¿Por qué me llamó el Señor? Yo quería ser abogado, cirujano, ingeniero, arquitecto, ¿verdad? Hermano, no cuestionemos al Señor. Tal vez estés a tiempo completo, tal vez lo puedas seguir siendo, tener una profesión y estar a medio tiempo, no lo sé. No lo sé, lo único que sé es que cuando el Señor llama, y sea que estés a tiempo completo o a medio tiempo, tendrás que responder al llamado del Señor de los estándares o niveles espirituales, porque no hay excusa, por más que no seas pastor o maestro o a tiempo completo, no hay excusa para que en tu ambiente donde tú te mueves o el Señor quiere que te muevas, cumplas con la voluntad del Señor, que es predicar, que es ser luz en medio de la oscuridad. Salmo 35:7, estamos viendo esta palabra que tiene que ver más, se traduce en la Reina Valera esconderse, pero en realidad esconderse es rechazar el plan divino. Gloria a Dios, recibimos ese amén, amén. Salmo 35:7, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Acá está hablando de la actitud de los impíos. Los impíos, que son los que rechazan la voluntad del Señor, son también los que procuran que nosotros nos apartemos del camino del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Sobre todo cuando estamos, a veces, Dios no lo permita, demasiado, tal vez nunca, estamos en un estado de debilidad. Ahí aparecen los impíos, para que nosotros rechacemos. Siempre hay algún carnal, a veces en la congregación, como en los días de Moisés, no lo sigamos a Moisés, designemos un capitán, volvamos a Egipto, porque querían rechazar el plan del Señor de atravesar el desierto y de llegar a la tierra prometida. Eran incrédulos, no confiaban en el Señor, querían otra cosa. Tenemos que tener cuidado de todo esto. Hermano Juan, amén. Yo agradezco al Altísimo por la palabra fuerte, yo la necesito hoy más que nunca. Amén, querido hermano. Así será, el Señor te va a bendecir. Dice el versículo 8, venga del quebrantamiento sin que lo sepa, ¿no? Al impío. Y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo la Escritura, ese rechazo que tú tienes al Señor,
Y ese deseo de seguir otro tipo de camino, en realidad lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. La red que él escondió, porque es un rebelde, lo va a prender a él mismo lastimosamente y caerá en un quebrantamiento. Verso 9, entonces mi alma se alegrará en Yahweh, se regocijará en su salvación. Acá está hablando de la persona justa, o la persona que tiene el deseo de salir de estas trampas, esa persona que, aunque por ahí se contaminó en algún momento y siguió el camino un poco de la impiedad, ahora está agradecida de que la verdad lo está haciendo libre, está agradecida de que la verdad le está dando ese diseño, le está dando nuevamente esa identidad. Verso 10, todos mis huesos dirán, Yahweh, ¿quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Qué bueno, diga el débil y fuerte, soy en el Señor. Qué bueno lo que está compartiendo sinceramente nuestro hermano Juan. Está necesitado nuestro hermano. Yo conozco un poco su situación. Está en un lugar, lastimosamente, donde no hay muy buen testimonio. No hay muy buen testimonio. Es una ciudad y es una provincia que yo he estado muy complicada, muy complicada. Hay un remanente, puede ser muy chiquitito. Entonces, hermano, como está diciendo nuestro hermano, ¿verdad? Nos necesitamos como cuerpo. Y la Biblia dice, ¿quién irá, verdad? Pero ¿quién ayudará también a ir, verdad? ¿Se da cuenta por qué pedimos oración? Porque hay necesidad. Hay necesidad de ir, hay necesidad de apoyar, pero la gente no quiere mover muchas veces ni un dedo, hermano. Y usted ya me entiende lo que estoy diciendo. Entonces, hay pastores que están rechazando el plan original que está en la palabra del Señor, y eso trae perturbación. Es lo que dice acá, ¿verdad? Son redes. Están atrapando a la gente. Mi idea no es atrapar a nadie, al contrario, quiero ser un mensajero que predique la verdad, que te traiga libertad a tu alma. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Yo no me voy a esconder en este sentido, voy a decir la verdad. Hay lugares, sinceramente, hermano, que son, no sé cómo decírtelo, no lo digo obviamente en ningún sentido de irrespetuosidad, pero hay que decir la verdad, y Dios quiera que esos lugares puedan cambiar, pero hay lugares que son completamente tediosos, ¿verdad? Para escuchar ese evangelio prostituido, y te van atando, y te van atando, y te van atando, y te van atando, y te convertís más o menos en el gadareno, y tiene que venir Yeshua cruzando con la barca la orilla para hacerte libre, y eso pasa en muchas congregaciones. Vuelvo a lo que decía al principio, hermano, gente de años, pero lo tenemos que reconocer, aunque nos cueste, hermano, pero mejor despertarse ahora y tener la oportunidad de ser libre ahora que irse de este mundo sin haber conocido la verdad. Hay mucha gente que viene de un trasfondo evangélico que no entendieron nada, que están confundidos. Dice acá que les tendieron redes, caíste en un hoyo, caíste en la oscuridad. Qué lindo, mi querido hermano, es que nos presenten el plan. Que nos presenten la verdadera palabra original que nos va a llevar nuevamente a los orígenes, valga la redundancia, del principio. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 64, un poco más, mi querido hermano. Sigamos, Salmo 64, versículo 1, es una plegaria de protección contra los enemigos. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque lo último que hablamos fue la clase pasada de Acán. Acán fue una persona que turbó el campamento. Coré turbó el campamento. Sansón, por su insolencia, trajo desgracia al campamento. Entonces, hermano, la gente que se esconde, la gente que rechaza el plan del Señor, perturba a otros. Perturba a otros. Por eso Josué le dijo, túrbete el Señor a ti, porque nos has turbado, porque en Jai no pudimos ganar la batalla, porque murieron como 3.000 hombres. Entonces, hermano, un pastor, un líder, un padre, una madre, fulano, mengano, que rechaza el plan del Señor, vos vas a turbar tu hogar. Si no sos un padre, una madre que se planta en el modelo del Señor, pero ponele la firma que vas a turbar a tus hijos.
y vas a turbar a tu descendencia. Por eso es fundamental, mi querido hermano, que nosotros recuperemos la identidad del Señor para tener certeza de que estamos caminando correctamente. Salmo 64:1, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Hay mucha gente con apariencia de piedad, hermano, pero son una cosa en el púlpito, pero hay una conspiración de atrapar a la gente, de sabotear a la gente, de enredar a la gente, de amarrar a la gente, de esclavizar a la gente con la religiosidad. Dice verso 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. No, la gente que rechaza el plan del Señor, generalmente, tal vez al principio están saltando en una pata, ¿no? Porque dicen, bueno, hacemos lo que nosotros queremos, pero después terminan tristemente en una amargura. Verso 4, para saetear a escondidas al íntegro, dice, de repente lo asaetean y no temen. O sea, la persona que rechaza el plan de Dios siempre tiene en la mira al que está predicando la verdad. Por eso los fariseos se levantaron contra el Señor, porque no querían que se estableciera el plan del Mesías. Ellos querían apoderarse de la viña. Ellos querían seguir con su designio. Ellos querían seguir con los mandamientos de hombres. Tenían un plan. Querían gobernar sobre el pueblo. Querían sacar ventaja de todo eso también. Verso 5, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Bueno, estamos tratando de despertar para que usted se dé cuenta que en ciertos lugares lo están enlazando. El evangelio prostituido te quiere enlazar, amén, exactamente eso sucede en las congregaciones. No quieren que seas libre. Quieren que seas esclavo de ellos. Nosotros los pastores somos siervos del Señor. No nos podemos apoderar ni de la viña, ni de las almas, ni de la palabra. Somos instrumentos, nada más. Qué bendición que el Señor nos use. Aleluya. Esa es nuestra satisfacción. Verso 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, ¿no? Esto es marketing. Saben en el mundo y en el mundo eclesiástico cómo atrapar a las almas. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá tarde o temprano. Por eso le dije al principio, la herramienta del Señor es el juicio. El Señor está preparado y dispuesto para liberar a su pueblo, para liberar a los cautivos. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Cuando el Señor te libere, comenzarás a entender. Yo lo viví esto. Esto no le pasó solamente al hermano Juan, yo lo viví hace muchos años atrás. El Señor me sacó de la esclavitud religiosa. Se alegrará el justo. Mire, yo me alegro, hermano. Se alegrará el justo en Yahweh y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, hermanos, ya seguimos. Busca el Salmo 140, verso 4. Nuestra lucha es contra Satanás, no contra carne y sangre, obviamente contra el enemigo que está en esas mentes y en esos corazones. ¿Y contra qué estamos luchando? Estamos luchando contra gente que rechaza el plan del Señor y te quiere llevar puesto. Y te quiere enlazar, y te quiere confundir, y te quiere arrastrar. Y te quiere llevar bajo esa misma influencia. No lo permitas. El Señor acá está diciendo que Él nos quiere liberar. Tenemos que seguir siendo parte del pueblo santo, del remanente santo. Salmo 140, versículo 4 y 5. Dice, guárdame, oh Yahweh, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo. Estamos viendo esa palabra, traducción al español, pero en realidad
Es una palabra muy profunda que tiene que ver con la turbación, que tiene que ver con el rechazo. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Claramente dice Santiago 4, los soberbios no se quieren someter al Señor. La gracia de Dios se derrama sobre aquellos que se humillan. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Hermano, la unción del Señor quiere romper esas ataduras de impiedad. La gente impía, la gente que tiene esta apariencia de piedad, lo único que quiere es apartarte del verdadero camino. Hay mucha gente, vamos contracorriente, necesitamos una fuerza sobrenatural de parte del Señor para poder permanecer en la verdad en estos últimos tiempos. Isaías 29:15, voy apurando un poquito, pero vamos a llegar bien en hora, gloria a Dios. Isaías 29:15, porque me falta un pequeño subpunto y hoy estamos cerrando esta cartilla de los que siguen al extraño. Isaías 29:15. Ay de los que se esconden de Yahweh, encubriendo el consejo. Los que quieren seguir el evangelio prostituido, hermano, se esconden de Yahweh. Como Adán y Eva, como Acán, como Coré, etc. Encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Bueno, sepan que el Señor lo ve todo. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Lo más insensato que una persona puede hacer es esconder su pecado. El Señor se lo reveló al profeta Natán y le dijo, ve a la casa del rey. No hay quien pueda. No hay quien pueda esconderse de la presencia del Señor. Hay de los que se esconden, ¿verdad? Se esconden de Yahweh porque, obviamente, no quieren tener comunión con Él. Rechazan la identidad del Señor. Quieren apoderarse del mundo. Quieren hacer otra cosa. Encubren el consejo. Eso no está pasando solamente en los gobiernos o en las élites. Eso está pasando dentro de las denominaciones. Esto no digas, esto no digas, este libro no lo hables, este capítulo no, esto no, esto no, esto no, pero este librito que te damos nosotros sí. ¡Ay! ¡Ay! Ese ay es un ay de juicio. La herramienta del Señor es el juicio. ¿Cuántas veces, hermanos, yo he tenido que reprender la voz del enemigo, ¿verdad? Porque me hace temblar algunas cosas que me dice el Señor que hable, y viene el enemigo y me dice, no des un mensaje así. No es porque yo soy algo, el Señor es en mí. Yo quedo asombrado de lo que el Señor me dice que tengo que hablar y me cuesta hablarlo como le costó a Jeremías. El Señor le dijo, a todo lo que yo te mande irás. Pero que yo quiero abrir mis ojos en la eternidad, hermano. ¿De cuántos seminarios encubriendo, agregando, sacando de la Biblia? Hermanos, los siervos del Señor, evangelista, maestro, pastor, lo único que tiene que hacer es hablar la palabra del Señor. Acá nuestro hermano Robert comparte Isaías 55, gloria al Señor, versículo 6, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Después lo podemos estar viendo si hay un tiempo. Si el hermano me lo puede poner ahí, ya lo leo directamente. Le voy a agradecer, o alguien que lo ponga. Gloria a Dios, porque estoy ahora con la cartilla. Gloria al Señor. Y estamos compartiendo entonces Isaías 29:15. Gente, los líderes de aquel tiempo como de hoy en día, que estaban encubriendo el consejo de Dios. Vamos ahora, hermano, a otra palabra en hebreo, máster, pero no es de máster en el español. Significa escondrijo, significa también algo oculto, significa esconderse, significa aversión. Vamos a leer Isaías 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Gloria al Señor. La palabra máster en hebreo dice un escondrijo. Hay gente que se esconde de la palabra del Señor. Es lo que yo he vivido, ¿verdad? Y creo haber dado
la palabra del Señor. Sin embargo, hay pastores, hay denominaciones que dicen, no queremos más. Y no quieren más por una sencilla razón, porque no quieren demasiada luz. O no quieren, mejor dicho, nada de la luz. Tendrán que dar cuentas. Vamos a leer Isaías 53, despreciado y desechado de entre los hombres. La humanidad despreció al Señor, varón de dolores, experimentado en quebranto, y acá viene la palabra, máster en este caso, y como que escondimos de él el rostro. O sea, cuando tú te escondes del rostro de alguien es porque no lo quieres ver, no lo quieres escuchar. No quieres saber nada con el rostro del Señor. Cuando la Biblia dice todo el tiempo, buscad mi rostro y viviréis. En el rostro del Señor está la boca. Del rostro del Señor salen palabras de santidad, de justicia, de verdad, de vida eterna. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¡Qué tremendo, hermano! Eso es el rechazo al diseño del Señor. Buscad a Yahweh acá, por gracias, hermano Robert, te agradezco muchísimo. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, qué lindo. Llamarle entre tanto que está cercano. Hoy está cercano. Hoy la palabra de Dios también está cerca en nuestra mente y en nuestro corazón. No la rechaces porque eso es el todo del hombre. Así dijo Salomón en Eclesiastés. La conclusión del mensaje oído es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. Gracias, querido hermano. Gracias a todos los que aportan. Ustedes también pueden ir colaborando mientras yo sigo, obviamente, con el diseño de este material. Entonces, hermano, esa es la realidad. Nos escondemos del rostro del Señor porque no lo queremos escuchar, sin querer compararme con el Señor, obviamente, pero soy un siervo del Señor, que lo tengo al Mesías dentro de mi corazón. ¿Cuánta gente se levanta y se va? Hay gente que es más ética y se queda hasta el final y dice, bueno, lo voy a soportar a este, pero no le entró la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 4, 1 y 2? No entraron al reposo, no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe. Por eso el pueblo de Israel pereció en el desierto. Sigamos adelante. Isaías 58, 7. Isaías 58, 7. Otra palabra en hebreo, mirá. La palabra alam significa ocultarse. Ocultarse, apartarse, encerrarse, encubrir, esconder, negar la palabra. Hoy se niega la palabra del Señor. Los mismos evangélicos niegan la palabra del Señor. Con aquello que le digo, ya pasó, ahora vino otra ola, ahora estoy surfeando en otra ola, que es un evangelio prostituido. La palabra del Señor es eterna. La ley del Señor es perfecta, que convierte o restaura el alma. Ay de los que se atrevan a cuestionar la eternidad de la palabra del Señor. Isaías 58, 7 y 8. No es que partas tu pan con el hambriento, acá está hablando del ayuno, pero quiero tomar esto. Dice, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Nos escondemos del Señor y nos escondemos de algún hermano que tiene una necesidad. Acá está hablando del ayuno, pero yo quiero tomarlo también en el sentido que nos escondemos de aquel siervo que tiene un mensaje. Obviamente lo podemos tomar para todo, principalmente sin cambiar el contexto de lo que dice la Escritura. Pero lo tomo porque así como nos escondemos del Señor, nos escondemos del Señor en la necesidad que tiene nuestro hermano, y no solamente de pan. Y yo tomo esta palabra en el sentido espiritual. Yo no me escondo de ninguno de ustedes, yo no me escondo, estoy acá para darle el pan de vida. No les estoy escondiendo la palabra del Señor, procuro buscar al Señor cada día para tener un pan para cada reunión, para que todos seamos alimentados. Comparto el pan del Señor. Verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación. Cuando esa luz comienza a brillar mucho más en todos nosotros, cuando no encubrimos, hermano, cuando aprendemos a compartir en lo físico, en lo material, en lo emocional y en lo espiritual. La gente quiere recibir, pero no quiere compartir. Esto es mío, es mío.
Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, gloria a Dios, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Cuando no nos escondemos del plan original del Señor, ahora lo llevamos a esta palabra, lo que estamos tratando, cuando no nos escondemos, la gloria de Dios va en aumento. ¿Por qué la gloria de Dios estaba en una manera tan especial como siempre hablamos en la vida de Moisés? Porque él estuvo decidido a cumplir con el plan perfecto que el Señor tenía para con él. Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué la gloria de Yeshua? Obviamente es perfecta. Porque en el Getsemaní no se escondió de nosotros. No se escondió, él vino a dar todo y lo sigue dando todo. Pero ahora esta palabra es para vos y para mí. No, bueno, yo me quedo tranquilito con mi jubilación. Nadie se enoje conmigo. Les amo en el Señor. Yo me quedo tranquilito en mi ranchito. Hermanos, somos todos llamados a compartir el plan del Señor. Este mundo necesita la manifestación gloriosa de los hijos del Señor. Un poco más, hermano. Isaías 65:2. Me quedan 2 capítulos. Amén. El Eterno está hablando muy de cerca a nuestra vida. Así mismo, querido pastor, hermana Nélida también, que estás entrando. Shalom, shalom. Isaías 65, versículo 2 hasta el versículo 4 y luego un texto más. Y vamos a agradecer al Señor. Isaías 65, 2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Esta palabra Pablo la comparte también en la carta a los romanos. ¡Wow! ¿Qué dice la Escritura? Y menos mal que lo dice Isaías. Porque si no se van a enojar conmigo. El pastor siempre dice que somos rebeldes. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si sos rebelde, sos rebelde. Si sos soberbio, sos soberbio. Si sos un turbador, sos un turbador. Y Dios quiera que un día podamos decir, este es un hijo de Dios, como dijo el Eterno cuando Yeshua era sumergido en el Jordán: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Para los santos que están en la tierra, Salmo 16, es toda mi complacencia, dice la Escritura. Cuando lleguemos a ese nivel por decisión propia, le permitamos al Señor hacer eso en nuestra vida, entonces diremos juntamente con el Espíritu Santo que tenemos complacencia en tu vida. Mientras tanto te amamos, pero tenemos que decir también las cosas como son. Extendí mi mano todo el día. 40 años de rebelión en el desierto y después el reino de Israel, el reino de Judá, y llegamos hoy a estos días, el cual anda por camino no bueno en pos de sus propios pensamientos. Ahí vemos, se esconden de la presencia del Señor, rechazan el plan del Señor, siempre tienen otra idea, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. No, hermano, no, hermana, llegó el momento de decir qué bueno es hacer la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. La verdad es la verdad, así, querido pastor Miguel. Dice el verso 3, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, siguiendo la idolatría. Pero esto hoy está de otra manera dentro del Evangelio. Porque hoy los evangélicos también están con cosas raras, ¿no? Supersticiones, olas, movimientos, que muchas veces no proceden del Espíritu, que se quedan en los sepulcros y lugares escondidos, pasan la noche, ¿no? En vez de andar en tiniebla, andan en la oscuridad, que comen carne de cerdo, carne inmunda, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y por favor, no quiero discutir este punto con ustedes. Lo que está escrito, escrito está. Porque va a aparecer alguno que va a decir, no, pero eso era para antes. Bueno, suba al monte y busca al Señor. Aleluya. Terminamos con 1 Pedro 1:22. Si algo es inmundo, es inmundo. Como dice el pastor Miguel, la verdad es la verdad. Los mandamientos del Señor son verdad y por algo vienen. Pero hoy los evangélicos
modernizados quieren cambiar todo. Por eso estamos terminando esta serie con este último versículo, 1 Pedro 1:22, los que siguen al extraño, los que siguen a Satanás, los que siguen el evangelio prostituido, los que rechazan el diseño original del Señor, y siempre van a tener una excusa. Siempre van a tener una excusa. Y te van a decir que subieron no al tercer cielo, al quinto cielo, y que Dios le habló, y que ahora la Torá ya pasó, y que el chancho ya pasó. Bueno, tenga cuidado con esas personas. El Señor no cambia, dice su palabra. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado, con esto vamos a ir cerrando, querido hermano, rogando que esta palabra, esta semilla pueda caer en buena tierra y dar fruto. Habiendo purificado nuestras almas. Purifícate, purifiquémonos del evangelio extraño, prostituido, hermano, por la obediencia a la verdad. ¿Cómo te purificas? Primero, el Señor perdona nuestros pecados, expía nuestros pecados con su sangre preciosa, pero luego entramos al segundo nivel, que es la santificación del alma. Estamos en ese proceso todavía, y es por la obediencia a la verdad. Entonces, hermanos, si tú no obedeces a la verdad es porque no te gusta la verdad, rechazas la verdad, no te agrada la verdad, crees que hay otra cosa que es mejor. Por la obediencia a la verdad, y esa verdad, para colmo, la única manera de obedecerla, de practicarla, es mediante el Ruach, mediante el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, el Espíritu de verdad, para el amor fraternal no fingido. Terminemos con el fingimiento. Terminemos con la hipocresía. Yeshua rechazó abiertamente la hipocresía, odiaba, aborrecía la hipocresía. Ámense unos a otros entrañablemente, de lo más profundo, de corazón puro. Pero hermanos, para llegar a ese amor en el cuerpo del Mesías, porque hay que seguir este orden. Hay que seguir este orden que está en 1 de Pedro 1:22. Tengo que purificar mi alma. Si tu alma está contaminada, no vas a amar la verdad, no lo vas a amar a Yeshua y no vas a amar a ninguno que esté trayendo la verdad de Yeshua. Esa es la pura realidad. Nuestra alma tiene que ser purificada en la obediencia a la verdad. Es un proceso. Es un proceso. A los que recién están entrando les va a llevar tiempo, como a nosotros nos llevó tiempo, por supuesto que sí. Pero los beneficios son grandes, hermano. ¿Qué beneficio es recuperar la identidad del Señor? ¿Qué beneficio es recuperar ese evangelio que estaba perdido? Porque hoy polula por todos lados un evangelio prostituido. Entras a lugares prostituidos. A lugares donde se practica la prostitución espiritual. Verso 23, con esto oramos al Eterno hasta encontrarnos, si el Señor así lo permite, la semana entrante, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay otra manera. Como Yeshua le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, y eso que él era principal de la sinagoga. Pero no podemos renacer por medio de la religiosidad, no podemos renacer por medio del capricho. Yo a algunas personas ya no se lo digo porque ya hemos agotado de nuestra parte todo lo que está a nuestro alcance, pero todavía la palabra del Señor, cada vez que sale desde el púlpito, tiene poder si la persona se abre. Hermano, estamos justamente meditando cuántas personas se van a llevar la sorpresa o se la van a llevar pronto, que están en las congregaciones por años y no han nacido de nuevo. Conocen la palabra, teóricamente hemos leído en la carta de Timoteo, están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Una persona, hermano, que tiene de 3 años para arriba y todavía practica, no digo que sea perfecto, pero que practica algún tipo o varios tipos de pecado, no ha nacido de nuevo. Porque la persona que nace de nuevo practica la justicia, dice
las epístolas de Juan, mi querido hermano. Siendo renacido, no de simiente corruptible. Si usted nació con un evangelio prostituido, usted no ha renacido. Usted sigue estando en el chiquero. Usted sigue estando en la contaminación. Usted sigue caminando en la corrupción. Se necesita algo incorruptible. Y eso incorruptible solamente se encuentra en la palabra de Dios, en la verdadera exposición de la palabra de Dios, que hoy no se quiere dar prácticamente demasiado o no se da. De mi parte, estoy comprometido, oren por mí, por mi esposa, estoy comprometido a seguir entregando la verdad. No me escondo primero del Señor. No me escondo del Señor. Y al no esconderme del Señor, tampoco me escondo de ustedes. Sino que la luz que el Señor nos enseña, nosotros damos. De gracia recibimos, de gracia damos, porque creemos que ahí está la solución al problema del pecador, que es ser perdonado, que es nacer de nuevo y que es recibir el poder del Espíritu y de la palabra para caminar como Enoc, delante del Señor y poder ser arrebatados el día que suene la final trompeta. El Señor viene a buscar a los renacidos. El Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Vamos a orar al Eterno agradeciendo al Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Señor, tú nos libras de aquellos que, Señor, nos están tendiendo redes escondidas. Son personas que rechazan tu plan, quieren llevarnos a nosotros también a rechazar tu plan. Tú no lo permitas, Señor. En el nombre de Yeshua, si tú pudiste librar mi alma hace muchos años, lo harás con cualquiera, Señor. De hecho, hemos leído en tu palabra, Señor, que tú, Señor, librarás al justo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros desvíos, perdona, Señor, nuestro rechazo si hemos tenido en alguna área tu plan. Hoy nos volvemos a ti, hoy nos rendimos a ti. Hoy te pedimos que hagas todas las cosas nuevas, Señor. Hoy te decimos sí, amén. Hoy estamos dispuestos, Señor, a cumplir con tu soberana voluntad. Tal vez nos encontramos como Yeshua, en una forma obviamente muy diferente, en el Getsemaní, con una lucha, pero finalmente saldremos victoriosos. Dile sí simplemente al Señor. Como dice esa alabanza, digo sí al Señor, me rindo a Él. Enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a discernir tu voz, enséñame a rechazar los planes del diablo. Enséñame, Señor, a entregarme por completo solamente a ti. Te damos gracias. Gracias. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. El Señor me los bendiga, querido hermano. Amén, Robert. Amén, querido Ariel, Horacio. Que el Señor me los bendiga grandemente.